Vale, bien, pues para empezar, ¿qué tal estáis? Muy bien, Muy muchas bien. gracias. ¿Cómo habéis visto la peli ya terminada? ¿Con qué sensación os habéis quedado? Yo salí feliz de verla. De hecho, sabía que me iba a gustar, pero me gustó todavía más de lo que esperaba. Me salí muy emocionada. Me parece que es una peli de aventuras preciosa y que es un cuento donde me siento muy orgullosa de formar parte de estar ahí. A mí me pareció muy divertida. Me reí más de lo que pensaba que me iba a reír. Y aparte también me pareció muy emocionante. O sea que muy guay, la vi muy guay. Sí. Luego, ¿hay decorados o son escenarios todos reales, el castillo y demás? El castillo es real. ¿Es real? Está apoyado con alguna cosa de CGI, pero es real. El castillo era impresionante. Y tenía una torre, de hecho, el castillo tenía una torre realmente de la Edad Media. Una de las torres. Y alrededor había sido reconstruido, pero era un castillo real. Vale, entiendo, eso tiene que molar, sobre todo para la inmersión, para meteros más en los personajes y en el contexto, el poder Total. tocar eso real. Totalmente, sí, sí. Sí, hombre, siempre ayudan todos los elementos externos, ¿no? a meterte en la historia y vivirla mucho más intensamente. Eso, el vestuario y el cómo los personajes medievales que teníamos enfrente, ¿no? tan bien construidos y tan bien diseñados, ayudaba mucho a que nosotros como actores, a través de los personajes, nos creyéramos de verdad todo lo que estábamos viendo. Luego había otra parte del castillo donde había una colección de Rolls Royce, Es verdad. que ahí nos maquillaban y tal, una colección gigantesca de Rolls Royce, por lo visto de las más importantes, creo que del mundo, que estaba ahí. O sea que era bastante pintoresco. Total. El tema de ese vestuario, cuando también, volviendo al tema de la inmersión, cuando ves esos ropajes y tal, no sé hasta qué punto primero, si es ropa que está preparada o se intenta simular también, entiendo que incomodidad también de esos ropajes, ese peso, o un poco cómo es ese proceso de vestirse de época y de meterse en las historias. Pues cómodo no es, en absoluto. No. Pero también te ayuda a entender cómo se vivía antes, ¿no? Porque bastante fieles, ¿eh? Lo que la ropa que nos Sí. pusimos cuando vamos de campesinos son más o menos la ropa que llevaban los campesinos, el mismo número de prendas y tal. Bueno, luego están las armaduras, que eso era otro tema Sí, diferente. es un horror, es un infierno llevar una armadura. Sí, sí, era todo muy incómodo. La Edad Media no era cómoda, No. en general. Pero me ha llamado la atención cuando has dicho lo de los ropajes, el número de prendas. Sí, de prendas, sí, sí. Pero porque os tenéis que poner muchas prendas. Había muchas capas. Sí, había muchas capas, sí, sí. Sí, sí, Sí. había un montón de capas. Y el tema de las armaduras, ¿cuesta luego moverse con Cuesta muchísimo, a no ser que encaje con tu cuerpo, que solo era el caso de Ernesto. Al resto no nos encajaba para nada, entonces moverte cuando tu articulación está chocando con una superficie que es completamente plana y dura, claro, no puedes caminar bien, no puedes moverte bien. Y eso hace gracia los 5 primeros minutos y luego empieza a ser un problema. Y era, sí, era todo un mundo, llevar esas armaduras. Menos mal que no fueron muchos días. No, y eso que las eran de fibra de vidrio. O sea que las armaduras que estaban hechas para la película de Maléfica, o sea, eran lo mejor de lo mejor en cuanto a vestuario y tal. Pero aún así claro, eran muy incómodas, porque eran piezas rígidas de algo duro, claro. O sea, se reutilizó las armaduras de Sí, Maléfica. porque esta lo tenían en Peris, todo eso, Sí, y se reutilizó, sí, sí, sí. Pero que sería lo mejor, o sea, seguramente tuvimos la mejor opción. Cualquier otra habría sido mucho peor. Y de todas, tú la mejor porque a ti sí te encajaba perfectamente. Sí, tú porque te podías mover con dignidad, ¿no? Sí. Cosa que yo, por ejemplo, no. Bueno, y también por eso entiendo que tú eres el que más la luces porque tienes tu propia escena de combate y todo en la película Armadura. Sí, sí, sí. Ahí le luzco muchísimo. La luce también el doble que estaba dentro. Y ya le has quitado la magia. Ya, Ya no sé está, qué ya lo ha decir. dicho, de verdad. Mira que le he dicho que no lo dijera. Bueno, casi todo el rato soy yo. Hasta cuando se pone el casco. Y luego, ¿sabéis si se ha quedado material fuera de lo que es el montaje? No mucho, ¿no? Yo creo que no. Hombre, algo se habrá quedado seguro. Yo me Pero eché de menos gran no, cosa.
no. Es que estaba pensando, por ejemplo, en ese pequeño gag que hay al final que alude No iba al tema final, de... claro. No iba al final, pero Está. está, sí. Claro, pero sobre todo, si no hubo la tentación de potenciar un poco más, de meter sobre todo al principio de la peli, quizá un poco más para que se viera un poco más ese contraste. Sí que había un poco más de presentación y tal, Sí. pero yo luego cuando la vi montada agradecí que fuesen Sí, yo al no me he grano. hecho falta tampoco. Sí. Y luego el trabajo con Marc, ¿cómo ha sido a la hora de preparar estos personajes, de meterlos en la acción? Pues muy bien. Ella imprime siempre como un ambiente con una energía tremenda y con mucha alegría, ¿no? Es una mujer primero con muchísimas herramientas porque lleva muchos años trabajando y es una jefaza. O sea, en ese sentido tiene controladísimo, ¿no?, a cada departamento cómo tiene que hacer su trabajo. Pero por otro lado, siempre da una ligereza y una sensación de facilidad, de que todo va a ser fácil, de que todo va a ser sencillo y de que lo que tenemos que hacer es gozarlo y disfrutarlo. Y eso se agradece muchísimo. Entonces tiene, por un lado, esa contundencia y por otro lado, esa ligereza. Y como convive con esas dos energías, hace que todo vaya muy bien y al mismo tiempo lo puedas disfrutar sintiendo que va a resultar fácil. Entiendo, claro, aquí es también muy importante eso, sobre todo por el nivel de trabajo físico que tenéis que hacer, que no es al final, entendedme, que no es estar simplemente dialogando, sino que trabajáis mucho con el cuerpo. Sí, hubo mucho, sí, al final fue una peli con mucha acción, había que correr mucho, había que hacer un montón de cosas. Sí. Y luego hay un elemento fantástico en la peli cuando se cruza el puente. Cuando leéis eso en guión, ¿os imaginéis cómo va a ser? ¿Mar os explica qué es lo que se va a hacer para que quede bien en pantalla? Sí, siempre nos lo explicaba. Sí, nos lo explicaba, incluso con imágenes de referencia, así que nos explicaba todo. Incluso antes del rodaje ya nos reunimos y probamos unas escenas con los niños y ya nos enseñó, ¿no?, cómo iba a ser ese cruce y la idea que tenía. Y sí. Sí, Mar lo tiene todo muy, muy claro. Y eso es una cosa que se agradece mucho. El equipo hace que vayamos todos con el mismo objetivo, que las cosas se hagan de una forma rápida y muy bien. Y ya para finalizar, hay un momento en el que hacéis un baile familiar. ¿Costó mucho llegar a esa coreografía? Sí, nos costó bastante, como se puede apreciar. Nos costó bastante, sí. Pero ahí estamos, moviendo las caderas. Intentamos librarnos, pero no hubo manera. Hay un momento en el que parece que sí, pero no. Pero no, parece que sí, pero no. Pues nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias. Ha sido un placer y que haya mucha suerte con el estreno de la peli. Muchas gracias.